placer tenerte esta noche con nosotros y bueno, Bueno, muchas gracias. No, de nada. Vamos directo al tema que sería hablar sobre el teletrabajo. En primer lugar, las empresas en este momento no han optado por el teletrabajo, sino que se vieron obligadas a ponerlo en uso, que es algo muy diferente a lo que es el teletrabajo, que es una modalidad que se está intentando justamente reglamentar con esta ley. Es distinto. Una cosa es trabajar desde tu casa por una cuestión de emergencia sanitaria y otra cosa es una modalidad de trabajo específicamente determinada en la ley. ¿Qué es lo que se está buscando con este proyecto? Que es reformar, o mejor dicho, agregarle un artículo a la ley de contrato de trabajo en la que se establezca esta modalidad como una nueva más de todas las que ya existen. Perfecto. Y dentro de lo que vos considerás como profesional de las leyes, ¿cuáles serían las contras de este tipo de trabajo? Mira, contras veo muy pocas, por eso si no te molesta voy a arrancar por los beneficios. Cuando una persona trabaja desde su casa, con una modalidad de teletrabajo bien planificada, lo que se mejora es la calidad de vida de ese trabajador, y esa calidad de vida mejorada, que pasa más tiempo con su familia, más tiempo de ocio y aprovecha mejor el tiempo de trabajo, por lo general lo que se logra es una mayor productividad. Entonces esa mayor productividad va a generar beneficio para la empresa y también a su vez menores costos, tanto en la instalación como en viáticos si se pagasen y demás. Y lo que veo en cuanto a la ley, que me parece que es una desventaja, es más que nada esto de la inseguridad de las empresas de cuál va a ser el tratamiento de los datos o la información que manejen estos trabajadores fuera de la oficina, siempre hablando, ¿no?, de que es un trabajo de oficina, o que se tope con que los trabajadores no tengan la misma productividad que tenían en la modalidad presencial. Buenas noches, Pablo, un gusto saludarte. Buenas noches. Me parece que, bueno, ahí estás tocando un punto clave, ¿no? Porque, digamos, el dueño de un negocio, de una pyme, que tiene, no sé, unos 10, 15, 20 empleados, tiene digamos, estas facilidades de internet, de la conexión, digamos, incluso, bueno, utilizar herramientas como Zoom, WhatsApp, etcétera, pero no tiene la forma de cómo ver la productividad de los empleados. Y en el caso de, por ejemplo, el otro día salió una noticia de que una persona también desde su casa tuvo un accidente, ¿no? Entonces, ¿cómo se considera eso? ¿Si está contemplado dentro de lo que es accidente de trabajo o cómo se regularía eso? Perdón. El proyecto de la ley habla justamente de que va a ser el Ministerio de Trabajo, cuando reglamente la ley, cuando salga, va a tener que establecer cuáles son las enfermedades profesionales que pueda generar esta modalidad de trabajo y los accidentes. Los accidentes tienen que ocurrir en el lugar de trabajo, que sería el domicilio del trabajador, si es que se combinó eso por contrato, o, por ejemplo, un espacio de coworking que se podría establecer para cuando esto ocurra. Tiene que ser en la oportunidad del trabajo, por ejemplo, no sé, se levanta y se tropieza con el cable de la computadora y dentro de la jornada laboral, por supuesto. Por ejemplo, si tiene que trabajar de 9 a 18 y se cayó en la bañadera, bueno, eso no va a ser un accidente laboral, justamente. Está determinado en el proyecto. Y claro, además, un dato importante es que las empresas tienen que informar de manera mensual al Ministerio de Trabajo y a la CRT cuáles son la nómina que tiene teletrabajando, y mensualmente tiene que informar las bajas y las altas que hayan. Claro, tal cual. Bueno, me parece que hay como muchos desafíos por delante, porque esto que quizás se pensaba hacer más adelante es como que todo esto obligó a que se traten este tipo de proyectos y el desafío que implica, ¿no? Por un lado también está el hecho de que quizás para muchos trabajadores, digamos, uno puede verlo de distintos ángulos, ¿no? Porque por un lado, por el trabajador ya también se ahorra el costo de tener que viajar y la pérdida del tiempo que eso implica, pero eso también va a generar otras complicaciones. Pero, ¿cómo lo ves vos? Digamos, el proyecto de ley en general tiene cosas buenas, porque hay muchos empresarios que no les gusta, pero ¿cómo lo ves vos en el sentido general ese proyecto?
Mira, a mí me parece que como proyecto de ley, vistas a que sea efectivamente una ley, me parece muy importante que se reglamente algo que está ocurriendo. Por lo general las leyes siempre Claro, van atrás de los claro, hechos. Me claro, parece que es muy importante porque es una modalidad de trabajo distinta y que tiene que estar reglamentada. Porque los claro, derechos de los trabajadores tienen que estar reglamentados, porque si no das lugar a la precarización. claro. Entonces, justamente me parece que es importante. Sí, en el proyecto de ley, a mi humilde entender, hay algunas falencias que también la han visto las cámaras empresariales, eh, que bueno, que se podrían mejorar. Todavía no es una ley, así que todavía existe esa posibilidad. No sé si lo van a hacer en el Senado, pero bueno, no sé, por ejemplo, la reversibilidad en este proyecto de ley solamente está como una facultad, un derecho del trabajador. Y a mí me parece que es muy importante que en la facultad de dirección que tiene un empresario tenga la facultad, por ejemplo, de revertirlo y que vuelva a ser presencial si un trabajador, por ejemplo, no tiene la misma productividad que tenía antes. Eso es un dato importante. Bueno, otras cosas que podría, bueno, reversibilidad, y yo lo llamo re-reversibilidad, o sea, era presencial, pasó a modalidad Claro. teletrabajo, quiere volver a presencial, y quién te dice que después en el futuro alguna de las dos partes no decida que sea presencial. Hay algunas cosas que se pueden mejorar todavía. No sé si realmente va a ocurrir. Claro, pues, también está, no sé si Claudio tenés algo ahí. No, no, dale, 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 después pregunto, después pregunto. No, no, te digo que es una regulación que obviamente afecta a nuestra nación, pero que, digamos, esto del teletrabajo ya ocurre a nivel global también, ¿no? O sea, una Y persona hace que, años. claro, entonces, pero tampoco hay una legislación al respecto, ¿verdad? Porque es como que esta interrelación entre los países y esta cuestión de teletrabajo que ya ocurre también hace tiempo, como bien decís, todavía no tiene una regulación, o sí, o hay alguna regulación al respecto. En algunos países sí hay normas específicas. Ahora me viene a la cabeza, si no me equivoco, Colombia tiene una ley especial. En Chile también hay algo. Algunos países no. México, por ejemplo, no tiene nada. Claro, Y nosotros lo que tenemos es, bueno, la ley de contrato de trabajo que establece cuándo hay un contrato de trabajo, cuándo hay una relación de trabajo y podría aplicarse, de hecho se aplica, para este tipo de relaciones. Y después otra cosa que tenemos es normativas, resoluciones del Ministerio de Trabajo, desde el año 2012 que hay normativas relacionadas con esto que, si bien para las relaciones de teletrabajo que nacieron durante la emergencia no se aplica esta normativa porque tiene exigencias que era imposible cumplimiento durante la emergencia, tenemos cierta normativa. bien, 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 perfecto. Hola No sé, Paula, Claudio. Sí. sí, Hola, ¿qué hola tal? ¿Cómo Paula, estás? buenas noches, mi nombre es Claudio, desde acá, Hola. desde Buenos Aires. El presidente ha manifestado su preocupación por las empresas que no le brindan la tecnología necesaria a los empleados de cada una de ellas. ¿Cómo hago yo? Vamos a suponer, yo trabajo desde mi casa desde el 17 de marzo. Sí. Eh, el Internet en algunos lados se lo tiene que pagar el usuario, el dueño de casa. Y en otros lados, ¿qué pasa con esa gente que no puede pagarse el Internet, no trabaja, o la empresa está obligada a pagarle el Internet? Supongamos. Mira, en este momento estamos hablando de un proyecto de ley, por ende, en este proyecto habla de la obligación de pagar los gastos a cargo del empleador, sea no tenía internet y tienen que darle internet, o tenía internet a baja velocidad y le aumentan la velocidad. Ahora, en este momento no hay una normativa específica, por eso yo hablo de que la ley es necesaria, porque no hay ninguna normativa específica que diga, bueno, si trabaja en su casa le tiene que dar una computadora, pagarle internet y la diferencia del consumo de la luz, por ejemplo, si es que existiese. Ajá. No, ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando por el ASPO mandaron a toda la gente a trabajar a su casa, la normativa que específicamente decía que, por ejemplo, el empleador le tenía que dar una silla ergonómica, un matafuegos, un botiquín, no se Como que aplica vos para las... estuvieras como que estuvieras en la oficina.
Digamos, sí, son medidas de seguridad tanto para el espacio de trabajo como para la salud del trabajador. Les tienen que dar un pad, por ejemplo, que es para apoyar el mouse. Ahora, esa normativa, que es del año 2012, una resolución del Ministerio de Trabajo, específicamente en una resolución ahora de marzo de este año, dice que no la tienen que cumplir. Si bien el trabajador se entiende que lo necesita, es obvio que un empresario que de la noche a la mañana tuvo que mandar a todos sus empleados a trabajar a su casa no puede hacer una compra de sillas ergonómicas, porque aparte tampoco estaban abiertos. Por eso es que se los exime, pero no es una exhibición para las relaciones que nacieron durante este periodo de emergencia, no es que no existe más esa norma. Si bien se cumple una jornada laboral, pero hay muchas personas que le ha pasado, que los jefes le han exigido, le han pedido algo después de la jornada laboral. Sí, la ley justamente habla de ese derecho a la desconexión, incluso habla que los programas, el software que el empleador te tiene que proveer, tiene que impedirte la conexión fuera de esa jornada laboral. Y esa fue una de las objeciones que tuvieron los empresarios, porque hablan de si, por ejemplo, un trabajador tiene comunicaciones con personas de otro país, con otros usos horarios, no podrían hacerlo. Bueno, es una objeción bastante simple, porque realmente se solucionaría con una configuración o algo, bueno, de sistemas mucho no entienden, pero es algo que se puede solucionar. Y cuando habla de desconexión, no es solamente desconexión de me desconecto del programa, sino que tampoco lo tienen que molestar ni por WhatsApp, ni por teléfono, ni por mail. La desconexión tiene que ser absoluta porque dejó de trabajar en ese momento. Claro, te retiraste del horario y del lugar de trabajo, claro. Sí, claro. También hay que sumarle un montón de otras cosas que de lo cotidiano que seguramente no estará implementado en la ley, pero a ver, supongamos el hombre o la mujer que trabajan en una empresa. Cuando trabajan, los chicos están en la escuela. Sí. ¿Qué pasa cuando los hijos tienen que estar irremediablemente en la casa junto con el tiempo de trabajo de la persona y también tiene que ocuparse de los hijos y de su trabajo? ¿Eso contempla medianamente la ley? Ya, porque está bien, no todos tienen hijos, pero ¿y aquellos que lo tienen? ¿Se les suma la ley otra contempla, dificultad? En primer lugar, esta ley, cuando sea promulgada, va a entrar en vigencia recién a los 90 días de que se levante el aislamiento obligatorio. Por ende, estamos suponiendo que los chicos van a estar en el colegio. Ahora, para los días, por ejemplo, un hijo que está enfermo, las vacaciones de invierno o de verano, de los años que uno pueda tenerlas, se puede uno pedir las vacaciones, pedir licencia o demás. En los únicos casos que establece esta ley, que si vos tenés niños menores de 13 años o personas discapacitadas a tu cargo, o personas de edad avanzada también a tu cargo y convivientes, podés hacer interrupciones en la jornada laboral, acomodarla para que puedas cumplir con estas obligaciones familiares. Ahora, tiene que estar estipulado en el contrato individual que se tiene que firmar con el empleador. Eso sí, está estipulado, pero no es para este momento que los chicos están las 24 horas en casa. Pienso una cosa, ¿no? Esto beneficiaría mucho, o habría beneficiado hace muchos años, ese 4% que está obligada la empresa, cualquier empresa, a tener de personas con discapacidades. Claro que sí. ¿Podría sumarse un poquitito más el porcentaje? Porque mucha gente no es contratada porque no se puede acercar al trabajo, pero puede tranquilamente trabajar desde su casa. Y bueno, una de las ventajas que tiene el teletrabajo es el poder contratar personas que están geográficamente alejadas. No sé, se me ocurre, la empresa está en Capital Federal y hay un recurso humano muy valioso en la provincia de Tucumán. Y bueno, no se podía contratar. Ahora de esta manera sí podría. Lo mismo que personas que tienen movilidad reducida, capaz no se pueden mover hasta el trabajo, pero tienen una mente brillante que se está desperdiciando, justamente por la presencialidad. ¿Esto está contemplado en la ley? ¿Esto está contemplado en la ley? No, la ley no hace referencia a que vos tenés que contratar a una persona que viva lejos o no. La única distancia geográfica a la que hace referencia la ley es la contratación de personas extranjeras que residan en el exterior.
y establece que van a tener el ministerio que fijar un máximo para la cantidad de contratación de personas que residan en el exterior. Y también los empresarios se oponen a esto porque consideran que esto viola su libertad de derecho de contratación. Bueno, yo soy alguien que trabaja para una empresa del exterior. Sí. Pero el contrato de trabajo de los Estados Unidos es diferente. Seguramente. Es diferente, pero es por un lapso de tiempo y no para siempre. Esto, ¿cuánto podría durar una persona? Puede estar un montón de tiempo en su casa. Acá no habla de limitación temporal, o sea, estamos hablando de que esto es una modificación de la ley de contrato de trabajo. Y la ley de contrato de trabajo establece distintas formas de trabajo. Tenés de plazo fijo, tiempo indeterminado. Depende de la contratación que vos hagas, podés aplicar o no esta modalidad. Ahora, si vos, también lo que es importante destacar, si por ejemplo una persona tiene un trabajo remoto eventual, si realmente estamos hablando de teletrabajo o de un contrato de trabajo presencial, que eventualmente durante 15 días lo tuvo que hacer desde la casa. Puede pasar, por ejemplo, casos que he conocido de personas que tuvieron, por ejemplo, varicela y les instalaron todos los sistemas en la casa para que trabajen, es un adulto, 15 días desde su casa porque no podían salir. O sea, podría haber tenido licencia. Bueno, en este caso se optó por esto, pero no era teletrabajo, era una excepción. ¿Cuántos desafíos de verdad que va a tener la ley como para empezar a regular esto? Y bueno, queremos agradecerte, Paula, por estos minutos, por este adentramiento a este tema que me parece que más que interesante porque, bueno, afecta a trabajadores y empleadores. Y da para largo porque Paula misma lo dijo, esto va a empezar, todavía no terminó la pandemia, la pandemia todavía no terminó y no se sabe qué va a pasar. Ahora cuando baje el agua van a empezar a surgir todas estas cosas. Claro. Obviamente y es muy importante, perdóname sí. que te interrumpa, se nos cruza. No, es muy favor. importante entender justamente esto que yo decía al principio, que ahora lo que hay es trabajo remoto desde las casas de las personas, de los trabajadores, por una cuestión de emergencia. Quiere decir que esto no es efectivamente teletrabajo. El teletrabajo, en realidad, como modalidad de trabajo, es una decisión empresaria de modificar su cultura empresaria en este sentido. Entonces, no son decisiones que se pueden tomar a la ligera ni llevarlas a la práctica solas. Yo justamente, ustedes me han conocido a través de las redes porque yo asesoro a una consultora que se llama Usina del Teletrabajo, y lo que se dedican las consultoras de teletrabajo es específicamente dentro de la nómina de trabajadores que hay, determinar qué trabajadores son idóneos o no, porque no todos tienen la posibilidad de trabajar desde su casa, aunque tengan la computadora y una hermosa oficina en su casa. Son personas que necesitan trabajar de manera presencial porque disminuyen su productividad y viceversa. Lo mismo determinar el ambiente de trabajo, si es el apto, y por eso se necesita un plan de implementación, o en este caso después del ASPO de adecuación, llevado a cabo por profesionales, porque es un cambio de la mentalidad de la empresa y como tal hay que tomarlo con seriedad y llevarlo a cabo con la ayuda de personas expertas. Paula, te vamos a estar invitando gracias. Para después que nos explique, cuando baje el agua, que nos explique cómo accionar esto. Yo quiero volver al trabajo, estoy cansado de estar en mi casa, te digo. Porque lamentablemente lo que está pasando es eso, como no está reglamentado, los empleadores abusan, y entonces no está establecida la jornada, no respetan la desconexión. Justamente por eso se necesita reglamentar, por un lado, que la norma establezca estos límites, para que los empleadores y los trabajadores los respeten. Y por el otro lado, entender esto que te decía recién, de que se necesita el acompañamiento de personas idóneas en el tema. En Usina nosotros lo que hacemos, tenemos, bueno, la parte legal que la llevo yo, hay una parte de recursos humanos que la maneja una psicóloga, y la parte de seguridad e higiene. Entonces es un equipo interdisciplinario para llevar a cabo justamente esto, para que cuando se implemente, o sea, adecue lo que ya está cuasi implementado, resulte lo mejor posible para las dos partes, que sea la mayor cantidad de beneficios y productividad para las dos partes.